Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy tenemos sobre la mesa uno de los disipadores más populares para sistemas compactos y de bajo perfil, el Noctua NHL9X65. Este modelo destaca por su diseño compacto y eficiente, ideal para configuraciones como HTPC o sistemas ITX, una solución silenciosa y fiable para mantener una temperatura baja del procesador. En la caja, todo está cuidadosamente empaquetado de forma precisa y claramente etiquetado, lo que facilita mucho el proceso. Lo primero que encontramos al abrir la caja es un completo manual de usuario, con instrucciones de montaje en diferentes sockets compatibles, tanto de Intel como de AMD. Luego, encontramos una bolsa con los soportes específicos para sockets de Intel. Estas piezas aseguran una fijación precisa, algo fundamental para garantizar el contacto adecuado entre el disipador y el procesador. También hay otra bolsa con soportes diseñados para AMD, una clara muestra de la versatilidad de este modelo al ser compatible con ambas plataformas. Los tornillos de fijación también están incluidos, perfectamente organizados para evitar confusiones durante el montaje en placas base Intel. Además, hay soportes laterales dedicados para AMD, que permiten un ajuste firme y seguro del disipador. No podía faltar un pequeño útil para atornillar, que resulta muy práctico en espacios reducidos o configuraciones compactas como HTPC o sistemas X. Para los procesadores Intel, encontramos dos piezas de soporte adicionales, imprescindibles para un montaje correcto en estas plataformas. También se incluye una placa inferior de fijación específica para Intel, que ayuda a distribuir el peso del disipador y evita daños en la placa base. El paquete incluye un alargador para el cable de alimentación del ventilador, ideal si necesitas más flexibilidad en la gestión del cableado. Por supuesto, se incluye un tubo de la famosa pasta térmica de Noctua, conocida por su alta calidad y eficacia en la transferencia de calor. Es un detalle que demuestra el compromiso de la marca con el rendimiento térmico. Como detalle final, encontramos una chapa adhesiva con el logo de Noctua, un pequeño extra para quienes disfrutan personalizando su equipo. Finalmente, llegamos al propio disipador. Este modelo es compacto, con medidas de 9,5 centímetros de largo, 9,5 centímetros de ancho y 6,5 centímetros de alto. Su tamaño es ideal para cajas pequeñas o de bajo perfil. El ventilador de 92 milímetros de diámetro tiene un grosor reducido, lo que ayuda a mantener el ruido bajo mientras mantiene la eficiencia en la refrigeración. La base de metal está bien acabada, y permite un contacto perfecto con la CPU para mejorar la disipación térmica. Aunque es pequeño, no pierde rendimiento y sigue siendo una excelente opción para quienes necesitan algo compacto y eficaz. Para este montaje, voy a utilizar una placa con socket LGA 1151 de Intel. Por lo tanto, selecciono la bolsa con tornillos y presillas específicas para este tipo de socket. Estas piezas son esenciales para asegurar el disipador de manera firme y correcta a la placa, durante la instalación. A continuación, necesitamos la chapa metálica que se coloca en la parte posterior de la placa base. Esta chapa tiene orificios en las esquinas con dos posiciones, cada una diseñado para adaptarse a diferentes modelos de socket Intel. En mi caso, debo ajustar los tornillos a la posición 1, que corresponde a mi socket LGA 1151. Los tornillos cuentan con una parte de la cabeza en forma de triángulo, que hace que se puedan ajustar a la posición 1 o 2. Una vez orientados correctamente, coloco las presillas que fijarán los tornillos de manera segura a la chapa. Ahora voy repitiendo este proceso con los otros tres orificios restantes de la chapa trasera, asegurándome de que los tornillos y las presillas queden bien ajustados. Para finalizar, consulto el manual de instrucciones y muestro cómo se debe posicionar cada tornillo según las indicaciones específicas, asegurando que todo quede perfectamente alineado y preparado para el siguiente paso. Ahora, ya con mi placa base, procedo a desmontar mi disipador genérico de Intel que venía de serie. Este disipador, aunque funcional, no es tan eficiente como el nuevo, así que toca retirarlo con cuidado. Comienzo aflojando los tornillos de sujeción, y retirándolo con movimientos suaves para no dañar la CPU. Una vez fuera, necesito limpiar la capa de pasta térmica vieja sobre el procesador. Esta pasta no está muy seca, pero es necesario cambiarla por una nueva. Primero utilizo una toallita en seco para retirar la mayor parte del exceso. Después, aplico unas gotas de alcohol isopropílico en un paño suave y limpio meticulosamente la superficie, asegurándome de que quede completamente libre de residuos. Ahora está lista para el siguiente paso del montaje. Ahora, ya tenemos todo preparado para poder fijar la placa metálica, en la parte trasera de la placa base. Para ello, introducimos los tornillos a través de los orificios que quedaron libres al retirar el disipador anterior. Es importante sujetar bien la chapa metálica mientras hacemos esto, asegurándonos de que no se salga al voltear la placa. A continuación, colocamos las bases plásticas sobre los tornillos. Estas bases regulan la altura del disipador.
En los sockets de Intel, encontramos dos tipos, unas negras y otras azules. Para mi modelo de socket, me corresponde utilizar las bases azules, siguiendo las instrucciones del manual. El siguiente paso es la colocación de las chapas metálicas que servirán de soporte para el disipador. Estas piezas se ajustan directamente sobre las bases plásticas, y deben estar perfectamente alineadas para garantizar que el disipador quede fijo y sin movimiento. Además, es importante revisar que los orificios coincidan con los tornillos, ya que esto facilita el siguiente paso del montaje y asegura una instalación más precisa. A continuación, colocamos las tuercas metálicas sobre los tornillos que atraviesan la chapa metálica trasera. Estas piezas son fundamentales para fijar toda la estructura, asegurando que la placa base quede bien ajustada y lista para soportar el disipador. Con el destornillador metálico incluido en el kit, ajustamos cada tuerca de manera uniforme, aplicando suficiente presión para que todo quede firme, pero sin excedernos para evitar daños en la placa. Este paso requiere algo de paciencia, ya que es crucial verificar que las tuercas estén completamente apretadas para garantizar una instalación estable. Además, es un buen momento para revisar que todas las piezas estén correctamente alineadas antes de avanzar al siguiente paso del montaje. Ahora es el momento de aplicar la pasta térmica sobre el procesador. Siguiendo las recomendaciones del manual, utilizamos una cantidad adecuada que depende del tipo de socket. Normalmente, se aconseja colocar un pequeño punto en el centro del procesador para que, al colocar el disipador, la pasta se distribuya de manera uniforme. Este paso es fundamental para optimizar la transferencia de calor, ya que una mala aplicación podría generar puntos calientes y afectar el rendimiento del procesador. Llega el momento de colocar el disipador directamente sobre el procesador. Aseguramos que la base del disipador haga contacto completo con la pasta térmica recién aplicada. Es importante centrarlo bien para maximizar la transferencia de calor. Con cuidado, lo ajustamos en su lugar, asegurándonos de que quede estable mientras preparamos el siguiente paso para fijarlo correctamente. Ahora toca fijar el disipador en su posición. Colocamos los tornillos en los soportes previamente instalados y comenzamos a apretarlos con cuidado, siguiendo un patrón cruzado. Este método distribuye la presión de manera uniforme, evitando cualquier desequilibrio que pudiera afectar el contacto entre el disipador y el procesador. Damos las últimas vueltas de manera firme pero sin excedernos, asegurándonos de que todo quede bien ajustado y el disipador perfectamente sujeto. El siguiente paso es colocar el ventilador en su posición. Este modelo utiliza un sistema de fijación con cierres de alambre por presión, lo que facilita el proceso. Simplemente ajustamos los alambres en las ranuras específicas del disipador, asegurándonos de que quede bien sujeto. Es un mecanismo práctico que garantiza una instalación estable y segura. Revisamos que el ventilador esté alineado correctamente para optimizar el flujo de aire y favorecer la disipación de calor. Por último, conectamos el cable del ventilador al conector habilitado en la placa base. Este paso asegura su funcionamiento sincronizado con el sistema. Por último, conectamos el cable del ventilador al conector específico en la placa base, identificado normalmente como CPU fan. Este paso es crucial para que el ventilador funcione en sincronía con el sistema y aproveche su tecnología PWM. Este mecanismo permite ajustar automáticamente la velocidad del ventilador según las necesidades térmicas del procesador. De este modo, se logra un equilibrio entre una óptima disipación del calor y un nivel de ruido reducido, especialmente cuando la carga del procesador es baja. Al realizar esta conexión correctamente, aseguramos un control preciso y eficiente del rendimiento del ventilador en tiempo real. El montaje de este disipador ha sido un proceso sencillo y muy satisfactorio. Sus materiales, diseño compacto y rendimiento demuestran por qué esta marca es una referencia en sistemas de refrigeración. Este modelo, en particular, cumple perfectamente con su cometido en configuraciones de pequeño formato o espacios limitados, ofreciendo un equilibrio entre eficiencia y funcionalidad. Sin duda, una mejora notable para cualquier equipo que necesite un mejor sistema de refrigeración. Antes de realizar esta actualización, mi procesador alcanzaba temperaturas cercanas a los 90 grados bajo carga intensa, como al jugar títulos exigentes como Fortnite. Con este nuevo disipador, la pasta térmica de Noctua y bajando los FPS, la diferencia es abismal. Ahora, incluso en las mismas condiciones de uso, la temperatura no supera los 70 grados. Este cambio no solo mejora el rendimiento, sino también la durabilidad del procesador, algo que merece ser tenido en cuenta. Esto nos recuerda que a veces, invertir en calidad puede marcar una gran diferencia, no solo en el rendimiento, sino también en la experiencia general con nuestros equipos. Espero que este montaje os haya resultado útil o interesante, y no olvidéis que siempre podéis compartir vuestras dudas o sugerencias en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.